¿Cómo les va, queridos alumnos? ¿Cómo están? Con este pequeño video queremos dar comienzo a la diplomatura en Sagrada Escritura. Y ante todo quiero desearles que se puedan enamorar de esa palabra de Dios y que ella pueda entrar en el corazón de cada uno de ustedes para que la puedan hacer vida. Y que esa misma palabra les dé la fuerza para poner en práctica aquellas cosas que Dios nos quiere revelar. A manera de introducción, quiero contarles qué es lo que vamos a ver a lo largo de este tiempo. Bueno, primero y principal vamos a ver una introducción a la Sagrada Escritura, donde vamos a estudiar los instrumentos necesarios para hacer una buena y verdadera interpretación de la palabra de Dios. Esos instrumentos son, por ejemplo, quién fue el autor principal de la Sagrada Escritura, que sin duda fue Dios, ¿no? ¿Qué instrumentos Dios ha elegido para plasmar esa palabra de Dios, que son los agiógrafos o escritores sagrados? ¿No? ¿Cómo estos escritores sagrados plasmaron esa palabra de distintos modos? Y por eso vamos a estudiar los géneros literarios. ¿Cuáles son los libros que componen la palabra de Dios? Y para eso vamos a ver el canon bíblico, la lista de los libros inspirados. También vamos a dar algunas leyes de cómo interpretar la Sagrada Escritura y después vamos a terminar con aquello que los grandes santos decían: la teología se estudia de rodillas. Bueno, ¿y qué más podemos decir de la Sagrada Escritura? Sí, la Sagrada Escritura se estudia rezando. Y entonces vamos a dar algunos tips que nos pueden ayudar a usar la Sagrada Escritura para nuestras oraciones. En la segunda unidad vamos a ver los libros históricos que nos cuentan la historia de la salvación y el plan de Dios, el plan de salvación. Esos libros históricos son el Pentateuco, los 5 primeros libros, después Reyes, Samuel y Macabeos. Bueno, después pasaremos a ver la sabiduría que esconde la Sagrada Escritura en aquellos libros sapienciales, son llamados sapienciales: el libro de la sabiduría, el libro del Eclesiastés, el Eclesiástico, los Salmos, etc. Ahí la sabiduría primero nos anuncia cuál es el plan de Dios y segundo, de modo milagroso y de modo divino, esa sabiduría se personifica. Esa misma sabiduría se va a hacer carne en nuestro Señor Jesucristo. Después vamos a ver a los profetas, aquellos grandes anunciadores de la palabra de Dios, que le decían al pueblo de Israel cómo debía comportarse cuando se habían alejado del camino del Señor. Y segundo, anunciaban la venida del Salvador. Posteriormente vamos a entrar en la segunda parte de la diplomatura, que es el Nuevo Testamento. Allí veremos concretamente y lo más importante, la vida y obra de nuestro Señor Jesucristo en aquellos evangelios sinópticos como son Marcos, Mateo y Lucas. Y después cómo la enseñanza del Señor se plasmó en los primeros discípulos, en la primera iglesia, en los Hechos de los Apóstoles. Profundizaremos también en la teología de la Sagrada Escritura y a través del apóstol San Juan, el abanderado del amor, ¿no? En su evangelio, en sus cartas y en el Apocalipsis. Después no podemos obviar al gran apóstol de los gentiles, San Pablo, en sus cartas, ¿no? Cómo se enamoró de la palabra de Dios, la hizo carne y la comunicó a todas las comunidades que fundó. Con él vamos a ver a los otros apóstoles que anunciaron la palabra de Dios, como son San Pedro, ¿no? El primer papa, Santiago, Judas. Con esto vamos a tener una visión general y profunda de lo que está escrito en la Sagrada Escritura. Yo les deseo que se puedan enamorar de esta Sagrada Escritura, puedan profundizar en ella y bueno, como les decía al principio,
no duden en preguntar todas sus inquietudes, que ahí voy a estar yo para contestarles. Que el Señor, nuestro Señor Jesucristo, los ilumine y que el Espíritu Santo los guíe para enamorarse de esta palabra que da vida. Nos vemos. Un gran abrazo. Chao, chao.